en el matrimonio se van uniendo por amor del nombre del Señor. Por amor del nombre del Señor, el esposo dice: yo voy a tratar a mi esposa como quiero que me trate a mí. Si la trata mal, ¿qué está diciendo a su esposa? Así quiero que me trates. Y así lo va a tratar. La mujer se trata mal, inconscientemente le está diciendo a su marido: así quiero que me trates a mí. Y así la va a tratar. Y cada uno se va mal por mal, se va escalando más y más y más y más. La cosa se explota. ¿Por qué? Porque no puede permanecer así siempre. Un reino dividido no puede permanecer. Y un matrimonio es como un reino. Un hogar es como un reino pequeño. Y un reino dividido no puede permanecer. Si los dos están divididos, de dividirse de lo que dice la palabra, ¿qué va a haber? No va a haber bendición. Ahí no va a estar. Donde dos o ustedes están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Pero donde dos no están reunidos en su nombre y cada uno por su propio pellejo, ¿quién va a estar ahí? El maligno, influenciando los pensamientos y sentimientos, lo mismo que mencionamos esta mañana. ¿Qué? El espíritu de qué? Del anticristo. Todo lo que es para que uno actúe en contra lo que es la palabra de Cristo, lo que es la mente de Cristo. ¿Y el matrimonio qué va pasando? El esposo y la esposa hacen por contienda. Lo que hacen lo hacen por contienda. O por vanagloria. No, pues tú no haces nada en la casa, yo hago todo en la casa. Y el marido: no, pues yo soy el que traigo el dinero en la casa. Cada quien vanagloria. Y lo que hace es por vanagloria, y lo que saca es para contender. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso no nomás aplica en la iglesia, eso aplica en el matrimonio. Eso aplica, debe aplicar en todos los aspectos, relaciones de la vida, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con la familia, con el padre, con la madre, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Eso debe de efectuarse, se debe de manifestar en todos los aspectos de la vida. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes que viene en humildad, estimando a otros mejores que uno mismo, no buscando lo suyo propio. Cuando el esposo anda buscando a tratar a su esposa como quiere ser tratado, no está buscando lo suyo propio, está buscando el bien de su esposa y viceversa. Pero cuando cada quien está buscando lo suyo propio, hay puros reclamos. No, es que tú nunca esto, que tú nunca esto, que nunca para acá, y nunca para allá, y nunca para acá. Oiga, a rato, pues, ¿qué va a pasar? Y por eso es que muchas veces en los matrimonios se sientan juntos, se acuestan juntos, comen juntos, pero no están juntos. En sus mentes y sus corazones no están juntos. Y cuando de repente hay una explosión de matrimonio, la gente dice: pues ¿qué pasó? Estaban siempre juntos. Aparentemente. Y por eso es que como hijo de Dios, es importante de honrar a Dios con honrar el esposo, honrar a su esposa. Dice el apóstol Pedro: dando honra como a vaso más frágil. La palabra honra, el apóstol Pablo menciona ahí, se refiere a valor, a darle valor a su esposa, aumentar su valor. ¿Cómo? En la forma que trata con ella, la forma que le hace sentir. Le va bajando su estima, su autoestima, o va bajando su autoestima. Y no hay nadie mayor que puede levantar su estima, o nadie mayor que puede bajar su estima que el esposo. Y por eso dice como vaso más frágil. Pero también la mujer menciona ¿qué? De reverenciar, de respetar, de sujetarse a su marido. Si tenemos el marido buscando amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como dice
el Espíritu Santo por el apóstol Pablo en Efesios 5. Si el esposo está buscando a someterse a la palabra, no bajo la condición de que si su esposa lo obedece o se sujeta, no, sino que el esposo está buscando a honrar a Dios. Y la esposa está buscando a honrar a Dios también. Y si el esposo está buscando amar a su esposa, sujetarse a Dios, con amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Y la esposa está buscando a sujetarse a Dios, con sujetarse a su marido. No mirando que si su esposo le está mostrando amor o no, sino que ella quiere sus deberes, primeramente es con Dios, no es con su esposo. El esposo, su deber primero no es con su esposa, es delante de Dios. Y si cada uno está preocupándose de honrar a Dios, ¿qué va a haber? Va a haber una bendición, va a haber una explosión de bendición. En vez de una explosión de maldición, va a haber una explosión de bendición. Pero eso es parte del trabajo del enemigo, una vez más. ¿De qué? De la influencia, de la manera que piensa el mundo. ¿Y por qué piensa el mundo como piensa? Porque ha sido influenciado. Está marcado con la marca de la bestia. Pero eso también puede entrar en el matrimonio, donde el esposo va siendo influenciado. No, pues esta mujer no me hizo comida y aparte toda ingeniosa. ¿Qué cariño le vamos? No merece. Esos pensamientos, ¿de quién es? ¿Es de Dios? No. Hay que poder discernir. Este pensamiento no es mío y no es de Dios. Señor, reprendo este pensamiento que quiere afectar mis sentimientos. Señor, lo rechazo en tu nombre, Señor Jesucristo. Pero si no aprende a discernir, va pensando que eso es sus propios sentimientos y va actuando conforme a aquello, y luego va provocando pensamientos y sentimientos negativos en su esposo, en su esposa, y luego si él o ella tampoco no tiene discernimiento para pelear, tenemos dos mentes de dos hijos de Dios influenciados por la marca de la bestia. Y los dos, ¿qué? Odiándose uno al otro, peleándose uno con el otro, no perdonándose el uno al otro, siendo influenciado ¿por quién? Por el Dios de este siglo, el príncipe del aire, siendo influenciados, ¿para qué? Para pensar, sentir y actuando de tal manera. ¿Y qué hay? ¿Hay bendición ahí? ¿Puede haber bendición ahí? No. No puede haber bendición. No puede haber bendición. Entonces, ¿qué tan importante es en lo que es el aspecto del matrimonio? El matrimonio no solamente cuesta billete. Un hermano dijo, si quieres ser millonario, no te vayas a casar. Si quieres bancarrota, cásate. Pero el matrimonio no solamente cuesta dinero, el matrimonio cuesta más que el dinero. Cuesta tiempo, cuesta exponer su corazón, cuesta paciencia. Pero también cuesta mucho más si no está dispuesto a pagar esos precios. Cuesta aprender a perdonar, cuesta aprender a entender, cuesta a oír. Pero si uno no está dispuesto a pagar esos precios que cuesta, entonces va a costar más. El precio va a ser peor, o no peor, sino que va a costar más de lo que le cuesta pagar esos precios que la palabra de Dios dice que debemos de pagar. ¿Están dispuestos a pagar para qué? Para que haya bendición en el matrimonio. Hoy en día es triste porque hoy en día yo no creo en el divorcio, ni Dios cree en el divorcio, porque dice la palabra de Dios que por la dureza, dice, de vuestro corazón, Moisés les dio carta de divorcio. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés nunca
Dios nunca le dijo a Moisés que diera carta de divorcio, ni Moisés quiso dar, sino que se las dio porque estaban necios terqueando que querían divorcio. Y Moisés dijo, pues ándale pues, si quieren divorcio, ahí están, por necios, por duros, no porque Dios aprobó. Porque dice la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Que papel de divorcio es el otro, ese es de hombre. Eso no es de Dios, sino por la dureza de corazón les dio carta de divorcio. No porque Dios lo aprobó, ni porque Moisés quiso dárselo, sino por tan necios como alguien que está terqueando y dice, ándale pues, tú me estás molestando, aquí está tu carta, aquí está lo que quieres, a ver qué haces. Pero hoy en día no solamente en el mundo, sino que en la misma iglesia se va aceptando, ¿no? Pues fulano ya, y fulano, pues él se divorció y se casó otra vez, pues yo también. Eso es del infierno. Ese pensamiento, esa idea es del mismo infierno. Porque eso, Dios no hizo el matrimonio. Dios hizo el matrimonio ¿para qué? Hasta la muerte o hasta la venida del Señor. Se dice la palabra de Dios que de los hermanos deben de sobrevivir los unos a los otros, ¿cuánto más en el matrimonio? Con más razón en el matrimonio, sobrellevarse uno al otro. Entonces, ¿qué es? En el matrimonio es algo que se tiene que cultivar. Es algo que se tiene que cultivar. Es lo que uno invierte, es lo que va a sacar. Si pusiste el año pasado $10 en el banco y luego vas al fin del año y dices, yo quiero $1,000 de mi cuenta. Dice, pues ¿cómo quieres $1,000? Nomás pusiste 10. Pero yo quiero 1,000. No vas a 10. Yo quiero 1,000, demando 1,000. Porque merezco 1,000. ¿Qué van a decir? ¿Qué le van a decir el banco? Pues lo único que puedes sacar es lo que ¿qué? Lo que pusiste. Si no pusiste nada, $10, pues es lo que vas a agarrar. Hay muchos matrimonios de la esposa, hay muchos esposos que demandan de su esposa esto y el otro. ¿Pero qué están invirtiendo? ¿Qué han invertido? Hay muchas esposas que demandan de su esposo, pero ¿qué ha invertido? Ha invertido $10 y quiere... Ha invertido un cariño en los últimos 3 meses, pero demanda de su esposo que no es cariñoso. Pues, ¿qué dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7? Lo que el hombre, no os engañéis, lo que el hombre sembrare eso va a cosechar. Si siembra para la carne, ¿qué va a cegar? Destrucción. Si siembra el espíritu, va a cegar ¿qué? Vida eterna. Entonces ese es el principio de sembrar y cosechar. ¿Cómo quiere cosechar cariño, respeto, comunicación, si no busca hacerlo como quiere? ¿Quién le gusta que su esposa esté comunicando o su esposo esté comunicando alteradamente? ¿Quién le gusta que ¡ey! No, pues sí, con una voz alterada? Pues no solamente de comunicar, sino que también saber cómo comunicar. Porque muchas veces no solamente son las palabras que se dicen, sino cómo se dicen. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposa, quiero que me hagas un cóctel de camarón. Pero la misma palabra lo puedo decir de otra forma. Quiero que me hagas un cóctel de camarón. Son las mismas palabras, ¿verdad? Es exactamente las mismas palabras, pero ¿qué hay diferencia? En la forma que lo dije. Y aquí voy a decir una cosa para las hermanas, porque las hermanas es una área donde batallan muchas esposas. Y le voy a dar un secreto que quizás ya su esposo le ha dicho muchas veces. Muchas veces
no es qué es lo que dice la esposa, es cómo lo dice. ¿Cuántos hermanos pueden decir amén? Pues digan sí, lo estoy tratando de ayudar a ustedes. No lo que dice, sino cómo lo dice. Porque la mujer tiene la tendencia de que de frustrarse. Y frustrada que ya después el marido ni está escuchando lo que está diciendo. Lo que está escuchando es cómo lo está diciendo. Ni escuchó lo que dijo, ya el punto ya después ni lo que le dijo, sino cómo le dijo. Entonces no solamente es cosechar, sembrar, sino que porque podemos decir, no, pues voy a sembrar vamos a decir que este daime es una semilla. Puedo sembrar así. Decía nomás, descuidado. Por ahí se fue. Lo bueno es que tenemos otro aquí. Pero si lo siembro con cuidado, no nomás porque lo sembré, sino que cómo lo voy sembrando. Con cuidado. Porque si lo aviento así nomás, no, ya sembré. Si va a agarrar a ver, hermano Ismael, porque no iba a agarrar a ver, póngase en pie, hermano Ismael. Hermana, póngase en pie. También, en pie. A ver, abraza a su esposa así nomás por encima. Así nomás como. No voy a decir la hermana, así normalmente me abraza. No, pero así nomás como de compromiso. Sí, sin ganas. Vamos a decir, hermano, pues si no, pues así sembré, ya sembré, la abracé. Pero es como agarrar el daime y nomás aventarlo así. Pero ahora, un abrazo de veras, a ver. Ahora les pregunto. Se hizo lo mismo, pero de una forma diferente. Entonces, no solamente de sembrar, sino cómo siembra. Gracias, hermano. Si pueden seguir abrazándose si quieren. Pero ¿cómo lo hace? Porque lo puede hacer de compromiso, ya le decimos cariño. Pero cada quien puede sentir si es real o no real. Entra la semilla en la tierra, en el corazón, o no entra el corazón. Si es por encima, no entra el corazón. Pero si es con cuidado, va entrando esa semilla de cariño en el corazón. Y eso va sembrando, ¿qué? Cariño para dar cariño. Y que Dios nos ayude, porque muchas veces en el matrimonio ya tiene sus 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya más años de casados, pues ya como que fácil tomar en poco su esposo o su esposa. ¿Por qué? Porque pues ahí siempre ha estado. Pues ahí es donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque lo que piensa que siempre va a estar, a rato ya no está. ¿Por qué? Porque lo toman poco y no lo valoriza, no lo cuida, y más lo deja así. Después va tragando las hierbas del descuido. Va tragando ¿qué? Va comiéndose y cubriendo los sentimientos positivos. Y luego van surgiendo ¿qué? De las hierbas, sentimientos negativos. Y ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es ¿qué? Sembrar, ¿qué dice Mateo 13? La parábola de ¿qué? De el trigo y la cizaña. Dice que ¿quién es el que sembró la mala semilla? El diablo. Y el diablo busca sembrar ¿qué? La mala semilla. La influencia. ¿Qué es lo que hace la semilla? La semilla va influenciando la tierra. ¿Y qué va haciendo? Va agarrando su lugar en la tierra y va produciendo más semilla y va produciendo más hierba. El corazón es como la tierra. Y el enemigo viene a poner ¿qué? Tratar de influenciar con semillas en la tierra del corazón. ¿De qué? De mala voluntad, de falta de respeto uno al otro, de falta de cariño. Ya después hasta le cae
hasta le cae mal a ver a su esposo, hasta le cae mal. El que en un tiempo, fíjense qué tremendo el diablo, cómo va cambiando la mente, influenciando. El que en un tiempo estaba apasionado, obsesionada del mismo, ahora lo está mirando con completamente otros ojos. Qué tremendo, cómo el diablo puede influenciar la mente y cambia la mente. El corazón que antes palpitaba, ya está frío, seco, muerto. Entonces el trabajo del enemigo, ¿de qué? De influenciar, de marcar el corazón, de influenciar el corazón, la mente. ¿Para qué? Para lo que en un tiempo era gozo, el esposo servir a su esposa, la esposa servir a su esposo, lo que era un gozo, después se vuelve algo gravoso. Ya cuando antes le hacía tortillas de mano, y ahora le hace con gozo, y ahora le es gravoso hasta calentar tortillas de la tienda. Antes el esposo le era un gozo agarrar el cheque para sacar a su esposa a comprar una ropita, a llevarla a comer. Ahora mira el cheque y dice, ¿qué le voy a gastar en esta vieja? Fíjense cómo el enemigo obra. Cómo el enemigo obra y va cambiando, influenciando la mente y cambiando completamente la mente a otra mente completamente. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo, la mente de Cristo y la influencia de Cristo y la influencia del anticristo son completamente opuestos. Completamente opuestos. Y ese proceso pasa sin darse cuenta. En ese proceso pasa de una manera que ni se da cuenta cómo va cambiando su mente, su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos, y después se vuelve algo como si fuera natural y como si siempre fue así. Esa es la astucia de nuestro enemigo. Y por eso tenemos que estar conscientes de los pensamientos, de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Qué pensamientos quieren entrar en nuestra mente y qué sentimientos quieren entrar en nuestro corazón? ¿Para qué? Para discernir. Al venir para viajar a esos lugares, antes de entrar en la sala donde para entrar al avión, para abordar el avión, todos los que han viajado en avión saben que hay detectores ahora, metales, ahora también de donde van pasando, donde tiene que levantar las manos y le van una cosa que da vuelta así, para ver si hay metal escondido en su cuerpo. Si alguien tiene algo, si alguien tiene una pistola escondida, se lo van a encontrar. ¿Y qué va a pasar? Va a comenzar a sonar la alarma. ¿Por qué? Porque se encontró algo, hay algo ahí que puede causar daño a muchas personas al pasar esa sala. Esa sección. Nuestra mente, tenemos que tener cuidado de no permitir que vaya entrando lo que pueda causar daño en nuestra mente, que no vaya entrando sentimientos en nuestro corazón que pueden causar daño en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con el Señor, nuestra relación, en nuestro matrimonio. Y tener un detector de metal en aquí de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder discernir todo espíritu que quiere entrar en nuestra mente, en pensamiento y corazón, que se eleva en contra, que se levanta, que se pone en contra lo que nos enseña la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nos enseña que eso va a causar daño. Si alguien pasa y entra en un avión con una pistola, oiga, puede morir muchas gentes. Mucha gente puede morir. Si se apaga el detector y nomás la pasa la gente y pasa sin inspeccionar. Pero también nuestra mente, si permitimos que nomás entre lo que el enemigo, permitimos entrar lo que el enemigo quiere aventar en nuestra mente, en nuestro corazón, va a haber mucho daño en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, vamos a causar daño también en las vidas de otros. Y por eso tenemos que tener en nuestra mente, tener toda la armadura de Dios. Por eso tenemos que tener las armas de nuestra milicia. ¿Para qué? Para destruir toda fortaleza
toda fortaleza que se quiere establecer en nuestra mente para tomarnos presos con esos pensamientos y con aquellos sentimientos. Por eso a veces he escuchado hermanas o aún hermanos que dicen: yo no puedo perdonar a mi esposo. ¿Qué? Está preso, está presa. No puede salir. Al decir no puedo, es decir, estoy preso. ¿Por qué es que a veces la esposa dice: ya no siento nada por mi esposo? ¿Por qué? O viceversa. ¿Por qué? Porque permitió que pensamientos entraran con el tiempo, poco a poco, hasta que tomaron control de sus sentimientos, sus pensamientos, y ya así como el Satanás lo influenció su mente, sin darse cuenta, así ya piensa conforme el pensamiento de la mente que es en contra de Cristo. ¿Y qué va pasando? Después va actuando conforme lo que piensa. Ya no solamente piensa, sino que aún lo dice ya. Y no solamente lo dice, va actuando de esa manera. Eso no pasa de un día al otro, una semana, de otra semana, un mes, de otro mes, un año, de un año a otro año. Eso pasa en el transcurso a veces de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 años o más. Una influencia, un ataque de influencia sutil, que el Hijo de Dios no reconocer que eso no viene de Dios, no mana de Dios, no lo rechaza. Y se va levantando, va a poner un tabique aquí, otro tabique aquí. En cuanto menos piensa, ya tiene una fortaleza establecida en su mente. Ya no puede salir, así ya piensa y no puede pensar de otra forma. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Después va afectando la capacidad, la habilidad de que aquel esposo, aquella esposa, va afectando su relación con Dios. Va afectando su relación con Dios. Ya no nomás es algo que está afectando su matrimonio, es algo que ya está afectando también, ya no tiene libertad para buscar a Dios. Pero no solamente va afectando, es una cadena infernal. ¿Por qué? Porque luego ya ese esposo, esa esposa, ya no tienen las ganas, la visión, ni las fuerzas para instruir a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Y qué pasa con aquellos hijos? Van creciendo sin instrucción, mirando que sus padres están divididos. Van buscando los hijos, amigos, amigas, novio, novia, se van metiendo en problemas. ¿Y qué pasa? Es un desastre que va esparramándose como un veneno del infierno. Primero comenzó en la mente el esposo o la esposa, y no le peleó. Y luego fue separando de su esposo de su esposa. Luego le fue afectando su vida espiritual también a la misma vez. Se va alejando de Dios. Y luego los hijos se van alejando de los padres. ¿Qué bendición hay? Es pura maldición. Maldición en un aspecto, maldición en otro aspecto, maldición en otro aspecto, que van creciendo aquellos hijos con ese sabor amargo en la boca, en su mente, en su corazón, de lo que de la falta de unidad en su hogar, de la falta de relación con Dios en el hogar, de la falta de cariño de los padres a los hijos, de la falta de instrucción. ¿Qué pasa? Los hijos van haciendo inconscientemente lo mismo en sus matrimonios. Es una maldición que pasa de generación tras generación, tras generación, tras generación. ¿Por qué? Por no honrar la palabra de Dios. Entra vileza por todos lados. ¿Por qué? Por no honrar la palabra de Dios, tomar en poco la palabra y no reverenciar la palabra. Hoy en día el enemigo está directamente conectado. El fracaso entre los jóvenes hoy en día está directamente conectado con fracasos en los matrimonios. Y cuando digo fracaso, no estoy hablando de divorcio nomás, porque puede haber un matrimonio que están todavía casados y viven en la misma casa, pero sus corazones ya están divorciados en su corazón. En su corazón ya se divorciaron. Y eso es un fracaso. Aunque no se ha divorciado, es un fracaso. Y está directamente ligado a estos tipos de fracasos de los matrimonios. Están directamente ligados ¿qué? El fracaso entre la juventud de hoy en día. Porque un matrimonio en el que no está unido
no, va a estar difícil que hagan hijos unidos. ¿Y qué va haciendo? Va desintegrando todos los aspectos de lo que Dios estableció. Dijo el Señor en Isaías 43, este pueblo cría para mí, ¿qué dice? Mis alabanzas publicará. Vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Este pueblo, ¿cuál pueblo? En Isaías 43, ¿de cuál pueblo está hablando? El pueblo de Israel. Este pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel. Ahora les pregunto, el pueblo de Israel, o sea, la nación, está hablando de una nación. La nación, el pueblo de Israel, ¿de qué se componía? 12 tribus. ¿Y cada tribu se componía de qué? Familias. Entonces, ¿qué está diciendo? Este pueblo, esta nación, o sea, formé. ¿Cómo formó una nación? Una familia no es una nación. Una tribu no es una nación. Pero ya cuando juntamos muchas familias, ya se va formando ¿qué? Un pueblo. Y volvemos a los principios del pueblo, la familia. Antes de la familia, el matrimonio. Entonces, este pueblo se compone de ¿qué? Se compone de muchas familias. Hombres, esposos, esposas, hijos, hijas. Dice, este pueblo formé. ¿Para qué? ¿Qué es el propósito que Dios estableció la familia? Y que se juntaran otras familias que tienen la misma mente, el mismo corazón de servir a Dios. ¿Qué es el propósito que dice el Señor? Este pueblo que formé, los uní, los traje juntos. ¿Para qué? Para que el propósito de esas familias es de qué? Publicar mis alabanzas. Y el diablo sabe eso muy bien. Y por eso es que el enemigo ha estado peleando y va a seguir peleando. ¿Para qué? Para dañar el matrimonio, para poder dañar los hijos. ¿Para qué? Para que todos estén desintegrados, el esposo desconectado de la esposa, el esposo desconectado de Dios, la esposa desconectada de Dios, los hijos desconectados de los padres y de Dios. Oiga, ¿qué bendición puede haber ahí? ¿Qué van a publicar así? ¿Qué pueden publicar así? No alabanzas, van a estar publicando, mira, pura maldición ahí. Y luego el diablo va logrando que el pueblo que él llamó, familias que él llamó para que fueran, para publicar sus alabanzas, en vez van publicando los desastres del diablo. El esposo por ningún rumbo, la esposa sin un rumbo, los hijos buscando la atención, las hijas buscando atención. Una de las razones que las muchachas, está comprobado, las muchachas de 12, 13, hoy en día hasta 11 años de edad están buscando novios, es porque no tienen cariño ni atención de sus padres. Y andan buscando el cariño, el amor de cualquier muchacho que se les presenta. Y por eso es que hoy en día hay muchachas que andan de voladas. ¿Por qué? Porque el papá les compra esto, pero el cariño no se puede comprar, la ternura no se puede comprar. Y por eso es que hoy en día viene cualquier chamaco ahí con una poca labia, y la muchacha es lo que anda esperando, escuchar palabras de que le hace sentir bien, que de levantar su autoestima. Y por eso ya la muchacha hace lo que quiere el muchacho, a fin de seguir sintiendo ese cariño, esa aceptación, cuando es el lugar del padre. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo más y más matrimonios y con los hijos. Pero todo comienza ¿dónde? Todo comienza con honrar a Dios. Cuando no honramos a Dios, las cosas se van deshaciendo, se van desintegrando, se van echando a perder.
Por eso es tan importante que en esos tiempos en que estamos viviendo, como esposos, de buscar a servir. Que no es curioso que cuando hay una boda, la ceremonia, el novio anda aquí esperando. Yo no he visto todavía que los padres entregan el novio, sino que psicológicamente ese panorama no ayuda. ¿Por qué? Porque aquí está el novio, así o así como sea, y le van entregando la mujer a él. Si en la palabra vemos que Dios dice, claro, dice que Dios le presentó a Eva, pero fíjense lo que dice Filipenses 2, de Dios mismo. Dice, maridos, amar a vuestras, fíjense lo que dice con mucho cuidado, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dice, y que en Él se entregó a ella. No dice que dijo que ahora entrégate a mí. ¿Quién se entregó primero? ¿Él o la iglesia? Él primero se entregó. Pero tenemos la mentalidad hoy en día de que, no, pues la mujer se le entrega al hombre. Cuando dice el Señor, el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, Él se entregó por ella. ¿Queremos esposos que nuestra esposa se entregue a nosotros? Que siga entregándose, no solamente que se haya entregado el día de la boda, sino que siga entregándose con su sentir, con su corazón, con todo su corazón, con todo su ser. Entonces es necesario que el marido primero se entregue, así como Cristo. Primero nosotros nos entregamos primero a Él y Él después se entregó a nosotros, o Él se entregó primero. Les pregunto, ¿nosotros nos entregamos primero y luego Él vino a dar su vida? No, Él primero se entregó por nosotros, nos enseñó cómo entregarse, para que entonces nosotros podamos con toda seguridad entregarnos a Él. Si como esposos queremos que nuestras esposas se entreguen, ¿saben qué? Las mujeres son de tal manera de que si una mujer siente, si nuestra esposa siente, y no solamente siente, sino que mira, y no solamente oye o mira, sino que siente que su esposo se está entregando a ella para servirle, no para hacer todo lo que quiere, no, sino que está entregando su cariño, su corazón, su fidelidad, todo. Oiga, las mujeres, las hermanas saben que es cierto, la esposa es de que, por eso vemos que hay obsesión más a veces en mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es de más de sentimiento, y la mujer cuando siente que el hombre se le está entregando, su esposo le está entregando, ella se entrega completamente. Por eso es que vemos tristemente, fuera de tiempo y antes de tiempo, muchas muchachitas de 12, 13, 11, hasta de 11 años de edad, que entregan sus cuerpos a los novios. ¿Por qué? Porque si es sincero o no sincero, sienten cariño, sienten aceptación de aquel muchacho, y esa muchacha ella se entrega completamente, con su cuerpo y con todo. ¿Por qué? Porque no quiere perder eso, quiere que eso siga, quiere que siga sintiendo esa aceptación y cariño y sentirse especial. Por eso hoy en día también hay mucho fornicación no solamente, pero también adulterio. ¿Por qué? Fornicación entre los jóvenes y adulterio en los matrimonios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa, ninguno se entrega uno al otro. ¿Por qué? Porque cada quien está esperando que él o ella lo haga primero para hacerlo él. ¿Y qué pasa en el trabajo? ¿En la escuela? Hay un sopilote por ahí que va oliendo sangre y que le va aleteando palabras suaves. O el esposo esperando que su esposa le muestre cariño para él demostrarle cariño, y cada quien se pone sobre su macho. Pero en el trabajo una mujer por ahí que, ay, tú eres un hombre muy inteligente. Y en la casa,
no sale de tonto, cabezón. No, pues esta mujer lo está. En la casa, el esposo, siempre vieja, floja. Esto, en el trabajo, en la escuela, oye, eres una mujer muy inteligente. ¿Qué va pasando? Una influencia en contra de su esposo negativo y la otra influencia en la mente, en el trabajo, en la escuela. ¿Y qué va pasando? Un ataque por ese lado con el esposo y el otro ataque por este lado en el trabajo o en la escuela. ¿Y qué va pasando? Va bajando la guarda, va bajando la guarda, va bajando la guarda, va bajando la guarda, y cuando menos piensa, va cayendo en la trampa de Satanás. Dejando que de Satanás influenciando sus sentimientos y sus pensamientos poco, jalando, pescándolo poco a poco, ganchándolo y sacando poco a poco, para que no siente el jalón fuerte que es el enemigo, sino que siente que nomás son sus sentimientos. Oye, el diablo es astuto. Es astuto, una astucia tremenda. Una astucia del enemigo que va obrando de una manera que, Señor Santo, si no tenemos cuidado, el enemigo va tragando en una forma, otra forma, y no de un día al otro, sino que a veces después de años y años y años y años y años y años. Por eso dice el apóstol Pedro, ser sobrios. Sobrio quiere decir tener la mente clara, despejada. Y para tener la mente así, tenemos que estar peleando en contra de lo que el enemigo quiere poner en los pensamientos que no son conforme a la palabra de Dios. Ser sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario Satanás es cual león rugente buscando ¿qué? ¿Quién comerse? No, más que comerse, devorar. Devorar es completamente. ¿Cuántos han visto un documental o algo? Un león, cuando va atacando un venado, lo va agarrando con las uñas así, con mucho cuidado, y va cortando con cuidado. ¿Qué va haciendo? Devora, va arrancando. ¿Y dónde tira primero? Al cuello. Va tirando el cuello, buscando a qué. Esa historia lo he escuchado muchas veces, de hermanos y hermanos, Señor Santo, de escuchar de un esposo, una esposa, el proceso que acabo de describir, que le va trabajando así, le va trabajando así, le va trabajando acá, y así me pasó, y cuando menos pensé, caí en la trampa y ya ni miraba lo que estaba haciendo, nomás me dejé llevar como un encantamiento, como un tipo de brujería. Y es lo que es. Una influencia que va influenciando, que va cauterizando la mente, la conciencia, y ya no mira peligro, ya no mira consecuencias, no piensa en consecuencias, no piensa en nada más, como la oveja del matadero. Y no mirar que las consecuencias, no solamente las consecuencias eternas, sino que las consecuencias aquí terrenales, las consecuencias de un daño terrible a los hijos, la consecuencia de aquel hombre o mujer que conoce la palabra de Dios, de perder, de tener siempre bajo una nube de culpabilidad. Oiga, eso es obra del infierno. Esa sabiduría que dice la palabra de Dios, que es sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrena, animal y diabólica. Esa sabiduría esa es la influencia de Satanás, buscando amargar, influenciar la mente. ¿Y dónde viene aquello? Del mismo infierno.
del mismo corazón, maquinación de Satanás, que lo va logrando aquí en la vida real, y ya no solamente en los que no conocen a Dios, sino que en los que profesan conocer al Señor Jesucristo. ¡Qué terrible! Y ese pueblo que Dios llamó, que formó, esa familia que formó, ¿cómo? Llamó un hombre, una mujer, los unió en matrimonio, les dio hijos y fue formando juntamente con otras familias. ¿Para qué? Para como en un conjunto publicarla en sus alabanzas. Pero ¿qué es lo que va pasando? El enemigo no va entrando a fuerza, no, uno le da lugar. Uno le va dando lugar, y ¿qué va pasando? Va entrando, y en vez de publicar las alabanzas de Dios, van publicando, van siendo testimonios vivos, no del poder de Dios, sino que esos matrimonios y familias se van tornando en testimonios del poder del diablo. En vez del poder de Dios, se van manifestando en aquellas vidas el poder de Satanás. Señor, que el Señor lo guarde de todo mal. Que el Señor lo guarde de todo mal. Porque el que obra el mal es el maligno. Y nuestro enemigo que no quiere, el propósito de nuestro enemigo no nomás es herir el matrimonio. El propósito del enemigo es matar el matrimonio. De matar aquel matrimonio. Y no poder entonces levantar simiente santa para Dios. Pues es lo que dice en Malaquías, que Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque eso va quebrando lo que es el propósito de Dios, de levantar simiente de Dios. Hablando de los hijos, de levantar simiente de Dios, de criar, de engendrar y ir criando hijos en la palabra, en la instrucción de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepan hacer, no solamente sepan lo que deben de hacer, sino que vayan aprendiendo por ejemplo y por enseñanza de la palabra cómo hacer buenas decisiones. Y el resultado de buenas decisiones es que obedecer la palabra de Dios, caminar en obediencia a la palabra de Dios. En esta tarde, antes de continuar, no sé si hay unos tienen alguna pregunta. No, pues uno va a decir mejor, van a decir algunos mejor no enfrente de todos. Y mejor, a lo mejor sí, mejor no. Pero si alguien tiene una pregunta general, no se va a meter en problemas con su esposo o con su esposa. No va a decir a alguien, ¿qué pasa si mi esposo me golpea? No pueden saber todos que lo está golpeando. No sé cuántos están entendiendo. No sé cuántos pueden ver que es claro lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, hace ciencia. Y hace ciencia, ¿por qué? Porque es de la ciencia de Dios. Y esto no es para nuestro mal. Decimos, no, es que está muy difícil. No, es para qué. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y lo mejor no siempre es lo que pensamos nosotros, sino que lo mejor es que lo que va a traer honra y gloria a Dios. Porque el propósito de Dios no es que Dios quiere que tú y yo estemos contentos. El propósito de Él es que le demos gloria y honra a Él. El resultado de traerle gloria y honra es que vamos a tener paz en nuestros corazones. Ese va a ser el resultado de traer honra. El propósito principal de honrarlo a Él. Y cuando lo honramos a Él, Él nos honra a nosotros ¿con qué? Con poner paz en nuestros corazones. Que haya paz en el matrimonio. ¿Eso quiere decir que nunca van a haber problemas? No. Pero la cosa es que van a saber cómo resolverlo. La pregunta no es que si van a haber problemas o no en el matrimonio. La pregunta verdadera es, cuando vienen los problemas, ¿cómo los va a resolver?
Porque de que van a haber problemas, van a haber. La cosa es que hayan menos. Y cuando haya problemas, ¿cómo lo va a resolver? ¿Lo va a resolver conforme la carne, conforme el mundo, o va a resolver conforme las palabras de Dios? ¿Cómo va a ser? Y los problemas no tienen que volver en pleitos. ¿Saben cuándo un problema se vuelve en pleito? Cuando no se reacciona como se debe reaccionar. Porque un problema no se tiene que volver en un pleito. Y en el pleito es donde se abre la puerta para Satanás. La puerta no se abre cuando hay un problema, sino que el problema se abre cuando no busca resolver ese problema bíblicamente y luego se torna en un pleito. Y en el pleito es donde Satanás se aprovecha de los sentimientos, las emociones, y se deja apasionar el esposo o la esposa de sus sentimientos, y ya se va dirigiendo y hablando, actuando conforme lo que siente, y ya no conforme lo que es la mente de Cristo. Y ahí es donde el diablo se aprovecha y puede hacer desgarre en esa situación. ¿Por qué? Porque no se busca a tratar la situación como habla la palabra, resolver conforme la palabra de Dios. No sé cuántos quieren que Dios fortalezca su matrimonio. Hay que honrar, hay que ver su palabra. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? ¿Qué pides de mí como esposo? ¿Qué pides de mí como esposa, la hermana? Y mirar, Señor, yo quiero, ayúdame a sujetarme a tu palabra. No se trata, hermana, no, pues yo no me voy a sujetar a mi marido, no. Se trata principalmente de sujetarse al Señor. Porque su marido no fue el que escribió, mujeres, sujétate a tu marido. Ni un hombre, ni un esposo escribió eso. Ni un hombre estableció ese orden. ¿Quién fue el que lo estableció? Entonces, cuando la mujer obedece esa palabra, no se está sujetando a su esposo, sino que se está sujetando a Dios. Y cuando se sujeta a Dios, automáticamente su esposo va a entender que se está sujetando a él también. Cuando la palabra de Dios dice, maridos, amar a vuestra mujer, y el esposo puede decir, y como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y el esposo dice, pues yo no me voy a entregar, yo no me voy a sujetar a mi mujer para sujetarme a ella. O sea, yo no me voy a sujetar a mi mujer, yo no me voy a sujetar a entregarme por ella. Lo que no entiende es, el punto no es que se va a sujetar a ella, sino que se va a sujetar a la palabra de Dios. Porque ¿cuál mujer estableció el orden o esa instrucción que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó? ¿Quién estableció eso? ¿Cuál mujer? ¿Quién lo estableció? Dios. Entonces, cuando el hombre no se quiere sujetar a obedecer esa palabra, no es que se está sujetando a su mujer, sino que se está sujetando a Dios, a obedecer esa palabra. Y cuando miramos de esa manera como lo es, entonces va a ser mucho más fácil para que la mujer se sujete a su marido. Va a ser mucho más fácil para que el hombre se sujete a amar a su esposa, a entregarse por ella. ¿Por qué? Porque sabe que al hacerlo, primeramente se está sujetando a Dios. Porque ese es el orden que Dios estableció. Ese es el orden que Dios estableció. No, el hombre, no hay ningún hombre que estableció. Por cierto, lo que el hombre establece es que el hombre y la mujer son iguales. Sí, iguales en precio que se pagó. Por eso dice el apóstol Pablo que ahora no hay diferencia entre griego y judío, varón y hembra. ¿Por qué? Porque el precio de sangre que se pagó por uno es igual que se pagó por todos. No se pagó un precio mayor por mí que por ti, o por ti que por tu esposa. Todos fuimos comprados con el mismo precio. Entonces ahí delante de Dios tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero en lo que toca de responsabilidad, no todos tenemos la misma responsabilidad. La mujer no tiene la misma responsabilidad que el hombre no tiene la misma responsabilidad que la mujer. Entonces el orden que ¿quién estableció? ¿Quién estableció que el hombre iba a ser la cabeza del hogar?
¿Adán? No, Adán no lo dijo. ¿Quién fue el que lo dijo? Dios. ¿Quién dijo que la mujer iba a ser la ayuda idónea? Dios. Una mujer. Entonces, a la mujer que se quiere resistir de sujetarse a su marido, no está resistiendo a su marido, está resistiendo a Dios, quien estableció ese orden. El esposo que no quiere tomar su lugar como cabeza espiritual del hogar, no está resistiendo cuando la mujer dice, pero necesito que seas el líder espiritual, júntanos a la familia para orar, júntanos para estudiar la palabra. Y el hombre dice, no, es el pastor que lo haga. ¿Qué está haciendo ese marido? Ese marido no está resistiendo la palabra de su esposa, está resistiendo el lugar, lo que Dios estableció en el hombre. ¿Y qué está haciendo? Está tomando en poco la palabra de Dios. El que toma en poco la palabra es que no le da el valor no le da el valor que tiene, lo menosprecia, no lo toma tan en serio. Sí, así dice, pero eso yo creo que es así. No lo que creemos, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra lo dice, la palabra lo declara claramente. El lugar del hombre, el lugar de la mujer. La responsabilidad del hombre, la responsabilidad de la mujer. El deber del hombre para su esposa y el deber de la esposa para el esposo lo aclara de una forma en una manera difícil para entender, lo declara claramente. Claro, es que es algo claro, no es un misterio. ¿Cómo es que la iglesia, cómo es que el Señor, no es un misterio cómo el Señor nos amó a nosotros? No es ningún misterio. Sabemos claramente cómo nos amó. No es ningún misterio cómo Dios quiere que el marido ame a su mujer. Lo declara con claridad, hasta darle modelo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No es un misterio cómo es que Dios quiere, cómo es que Dios manda a la mujer que se vaya relacionando con su marido. Está claro. Honrar, reverenciar, respetar, sujetarse, amar a su marido. No es un secreto, está claro. La cosa es que si vamos a permitir que aquello que es claro sea visible en nuestras propias vidas. Y que Dios nos ayude para hacerlo. Tenemos que sujetarnos a su palabra. Tenemos que someternos, Señor. No siento, pero Señor, quiero honrarte a ti. Y quiero también honrar el esposo o la esposa que me dice, Señor, yo quiero honrarte a ti, Señor. Y voy a hacer esto por agradarte a ti y agradar a mi esposa o la esposa. Y Señor, voy a hacer esto para agradarte a ti, Señor, pero también agradar a mi esposo, porque me llamaste para servirte a ti y servir a mi esposo, y la esposa servir a su esposo. Y que Dios nos dé esa gracia. ¿Cuántos ocupan gracia de Dios para hacer? Necesitamos de su gracia. Necesitamos de su gracia para hacer con gracia lo que Él nos manda. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos matrimonios tienen hijos? Oigan, los hijos, ¿saben qué? No nos damos cuenta, pero en el matrimonio les estamos enseñando, en nuestro matrimonio es el modelo que están viendo los hijos. Es casi el 80% que el hijo va a tratar a su esposa, cuando él tenga esposa un día, la forma que el marido trata a la esposa. Y la forma que la esposa trata a su esposo, es muy posible el 80% que va a tratar así a su esposo. Yo no sé cuántos matrimonios en esta tarde podrían decir a sus hijos: mi hijo, que tu matrimonio un día, o hija, que tu matrimonio sea como que la madre le diga a su hija: mija, ser imitador de mí como esposa, cuando tú seas esposa, así como dice la palabra, que así como yo no sé cuántas esposas pueden decir a su hija eso, o decir: mija, no quiero que seas como yo.
¿Cuántos maridos le pueden decir a su hijo: hijo, quiero que seas imitador de mí cuando seas esposo? O le va a decir: hijo, no seas como yo he sido. Pero hay que pensar, porque muchas veces no se piensa, nomás se piensa el momento, es todo. Ahora imagínense, si Dios le lograra que tuviera hijo de sus hijos, imagínense cómo le gustaría ver en el matrimonio de sus hijos, sus nietos creciendo en ese matrimonio de sus hijos, todos peleados, rencorosos, desconectados. ¿Cómo quisiera que sus nietos crecieran en un ambiente así? Ya no nomás va sufriendo por sus hijos, ya nomás no va sufriendo por su propio matrimonio, sino que la maldición se extiende. No solamente está sufriendo su propio matrimonio, ¿por qué? Por no querer sujetarse a la palabra, pero también está viendo ahora a sus hijos sufriendo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que les dio. Y luego los nietos sufriendo, viviendo en ese ambiente. Pero muchos no piensan, nomás piensan en el momento y piensan en el egoísmo. Yo tengo razón, yo, es que yo siento así, es que yo miro así, yo. ¿Y qué pasa? Se queda con todos sus derechos, pero todo miserable, pero con sus derechos. Pero no quiere soltar los derechos, pero miserable y haciendo otros miserables también. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de nuestro enemigo. ¿Y saben qué? Tristemente está haciendo un trabajo excelente. Está haciendo un buen trabajo. Porque se mira sus obras donde quiera. Y tristemente se miran también sus obras, sus huellas, en matrimonios de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muy pocos están dispuestos a humillarse, a sujetarse, a honrar la palabra de Dios. ¿Y cómo honramos la palabra? Con someternos a ponerla por obra. No porque sentimos o porque queremos, sino porque queremos honrar a Dios. Porque sabemos que su palabra no falla, que Él honra los que lo honran. Él honra a los que lo honran. Aquí hay muchos niños, se miran muchos niños. Y se miran tan chiquitos, no saben lo que está. ¿Saben qué? Los niños, ¿saben qué? Hicieron un estudio de niños de semanas, meses y de semanas. Hicieron grabación de voces de un hombre y mujer exaltados, con la voz exaltada, la voz hablando fuerte. Una criatura, un niño de un mes, ¿qué puede entender? ¿Qué palabra entiende? Los niños no entienden palabras, pero sí entienden el tono de voz. Y en ese estudio pusieron una grabación de personas, de personas jugando como estaban peleando, pero grabación. Pusieron monitores en los cerebros y en el corazón de los niños, de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Los niños no entendían una palabra que estaba hablando. Si estaban hablando chino, francés, mixteco, inglés, no lo entendían, pero sí podían entender el tono de voz. ¿Qué pasó con el corazón de esos niños? Comenzaron a ponerse, los nervios de los niños comenzaron a brincar, sin entender ni una palabra. El cerebro comenzó a haber actividad negativa en el cerebro. Ahora imagínense, el papá y mamá, el chamaco no entiende nada. Pleito. ¿Qué está afectando? Está afectando el cerebro, sistema nervioso, está afectando el corazón. Pero después, cuando se dan cuenta, va afectando entonces no solamente el cerebro, sino la mente de aquel niño. Y el diablo ya agarrando la ventaja en ese chiquito. Yo estuve presente, yo tenía 14 o 15 años, 16 años, en la ciudad de Mexicali. Fui con mi abuelo para una confraternidad en Mexicali. Estamos en el servicio. Mi abuelo estaba predicando. Un hermano me llama, me dice: llámale a tu abuelo, a una hermana que está endemoniada. Le fui a ver a mi abuelo, fuimos a la casa de esta mujer. Cuando entramos, han de entrar en
el apartamento, segundo piso. En México saben que casi no hay perros. Los perros en los techos, en las calles, estaban huyendo como lobos en el pleno día. Como eran las 12 de la tarde, mediodía por ahí. Y cuando entramos, estaba esta mujer de como unos, quizás 20 años, algo en sus 20, así como un perro de rodillas y con las manos, espuma saliendo de la boca, los ojos volteados, y una voz de un hombre que estaba saliendo de su boca, diciendo: ¡es mía! Y mi abuelo le dijo: te conjuro que salgas a los perros en el nombre de Jesucristo. De repente cambió la voz. Digo: ¡no! ¡No! Digo: dame otro niño, dame un niño. Digo: porque desde el vientre de su madre he estado en ella. ¿Cómo entró? Fue la niña, esa, cuando era niña, que hizo algo mal, que no, la madre, que esa madre abrió la puerta para que entrara el demonio y se aprovechara, agarra ventaja. Por eso a veces hay niños que están aquí que tienen 2, 3, 4, 5 años, ya están perturbados en su mente porque han visto muchos pleitos en la casa ya. Y el papá dice: no, este chamaco está rebelde. No, es que ha habido perturbación que ni se da cuenta el niño qué está pasando en su mente, su corazón, sus sentimientos. Ya entró perturbación, ya comenzó a obrar el Satanás. Y el padre y la madre no se da cuenta que ellos mismos son los que han abierto la puerta del infierno para que entre en una mente un niño que no puede discernir, no puede pelear, que no sabe qué está pasando en sus pensamientos y que va perturbando de una edad pequeña. Por eso digo que muchas veces no se piensa las consecuencias, no se mira todo el panorama. ¿Para qué? Para temer. Y dice: Señor Santo, no voy a dejar que esto entre en mi mente, porque ¿hasta dónde va a llegar esto? No voy a dejar que esto entre en mi corazón, porque aquí, al corazón quizás de mis hijos va a entrar también este espíritu también. Por eso es que hay que caminar con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Por eso es que en esta tarde, si hay matrimonios que están sentados aquí, pero andan así, dice el apóstol Pedro: maridos, habitar igualmente con su mujer, según entendimiento, dando honra a su mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿Qué quiere decir eso? Es una moneda de dos lados. En un lado, oraciones impedidas, lo más común que se piensa: no, pues Dios no va a escuchar mi oración. Pero antes de que hablas, que presentas oración, que nuestra oración es que comunicación con Dios. Cuando hay pleito en el matrimonio, no hay libertad para comunicar con Dios, hay impedimento para hablar con Dios. No tiene libertad para ir delante de Dios con libertad, hay impedimento para ir, para comunicar con Dios. ¿Qué quiere decir? Que va afectando lo divino, que va afectando nuestra relación espiritual. No solamente va afectando el matrimonio, va afectando su relación con Dios. Y cuando su relación es afectado con Dios, entonces todo lo demás de su vida va a ser afectado. Porque la fuerza de nuestra vida es el Señor. Y si hay impedimento entre nosotros y el Señor, va a haber impedimento, va a haber problemas en va a abrir la puerta del infierno para todas las áreas. ¿Qué protección hay entonces en las áreas de nuestra vida? No hay. Y por eso es que se tiene que tomar en serio esto. Y si hay matrimonios en esta tarde que están sentados ahí junto al otro, pero en su corazón el esposo le trae coraje a la mujer tiene sentimiento con su marido, está guardando raíces de amargura, está guardando en su corazón falta de perdón, vale más que se arrepiente. ¿Saben por qué? Porque ni se da cuenta todas las puertas cómo está abriendo las puertas del infierno para su propia vida, para no solamente su matrimonio, su vida personal, cómo está trayendo daño a su relación con Dios y cómo está afectando a sus hijos, directamente o indirectamente.
la verdad. ¿A poco cuando hay pleito, tiene libertad para levantar las manos y alabar al Señor? ¿A poco tiene libertad para hablar la palabra, compartir la palabra con alguien? ¿A poco hay libertad para buscar el Señor con todo el corazón? ¿Qué quiere decir? Para que nuestras oraciones no sean, para que tu relación con Dios no sea impedido. ¿Qué tiene que ver? Buscar vivir según entendimiento, o sea, con sabiduría y buscando entenderse uno al otro, tratando de encontrarse. Porque si no, dice que va a haber que va a afectar su relación con Dios. Y aun si puede orar, su oración no va a ser efectivo, no va a ser con libertad, y su oración no va a llegar. Y ahora, si está orando por sus hijos, está dispuesto a exponer que Dios contesta la petición por sus hijos, por andar con raíces de amargura, con andar con falta de perdón con su esposo o su esposa, ¿vale la pena eso? O sea, vale exponer sus hijos, que Dios contesta la petición que tiene por sus hijos, vale guardar esas cosas al costo de que Dios no conteste que se ha impedido la oración por sus hijos. Eso es egoísmo ya. Eso ya no más importar lo que siente uno, ni importarle lo demás. Eso es un espíritu de egoísmo. Pero, sin embargo, así obra en muchos. No, pues yo no voy a perdonarlo. Él me ofendió a mí. ¿Y qué le pide perdón a mí? Oiga, ¿qué está haciendo? Está guardando su derecho, pero está perdiendo el derecho de que Dios, está perdiendo el derecho de tener relación cerca con Dios, por borrar su derecho. Y el resultado es que sus oraciones, su relación con Dios, hay impedimento. Su vida se afecta, su matrimonio es afectado más. ¿Y por quiénes está orando? Por ahí dice Santiago que la oración ¿de quién? Del justo. Oiga, alguien que no quiere perdonar está obrando justicia. Alguien que está guardando rencor, sentimientos, ¿está haciendo justicia? No. Dice que la oración de quién, del justo, obrando eficazmente, tiene que mucho poder. Pero lo opuesto que hay impedimento, esa oración no tiene poder. Esa oración no tiene poder. ¿Por qué? Porque es una oración donde hay perturbación. Donde hay perturbación, donde si hay envidia, amarga y contención, pues su corazón no os gloriéis en contra de la verdad. Porque hay toda obra ¿qué? Porque donde hay eso, hay toda obra ¿qué? Perversa. ¿Qué quiere decir? Es una expresión de dar terror. Quiere decir que donde hay envidia amarga y contención en el corazón, ¿qué dice? Que ahí va a haber toda obra perversa. ¿Qué quiere decir? No alguna obra perversa, toda obra perversa. Estamos hablando de todo lo que perverso que puede haber en esta vida, en este mundo. Estamos hablando de demonios, de los más sucios, asquerosos, de las cuales se va abriendo las puertas. ¿Donde qué? Donde hay envidia, incontención en el corazón. Ahí se va abriendo la puerta ¿para qué? Para demonios de lo que la perversidad de adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualidad, todas las cosas perversas que puedan ver en este mundo. Se va abriendo la puerta para todo lo perverso. O sea, va abriendo la puerta del infierno para su vida. Oiga, ¿cómo es que vamos a abrir las puertas del infierno cuando el Señor abrió las puertas, las ventanas de los cielos para darnos bendición por su sacrificio? Y ahora nosotros estar abriendo las puertas del infierno en vez de estar exponiéndolos a las puertas del cielo. Señor bendito. Pero cuando no sabemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a pensar, sentir y actuar como si no conociéramos a Dios. Por eso es importante, dije anoche, es importante que reverenciar la palabra. No, pues yo no sé leer. Pues póngase a escuchar, hay grabaciones. Porque la fe viene por el oír. Y es lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere que sepas lo que está en la palabra. ¿Para qué? Para que quede ignorante. Haciendo en ignorancia cuando no tiene pretexto de ser ignorante. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha llamado.
llenos de la ignorancia del mundo, que no sabe nada de Dios. No, sino que allá en la iglesia, el que es ignorante es porque quiere ser ignorante. ¿Por qué? Porque la palabra está a su disposición. Ya si no procura la palabra, es no porque no sabe que hay palabra, sino porque sabe, pero no hay un interés, menosprecia la palabra. ¿Eso cuántos están entendiendo en esta tarde? Y por eso debe haber un acercamiento en los matrimonios. De procurar, pedirle, Señor, dame gracia. Como esposo, Señor, dame gracia para con mi esposa. La esposa, Señor, dame gracia para con mi esposa. Señor, cambia mi carácter. Cosas que es increíble cómo el ser humano repite el mismo error una vez. Oiga, si hace lo mismo cada vez y ¿qué puede esperar? ¿Resultado diferente? Si hace lo mismo, va a sacar el mismo resultado. Una vez, 2, 5, 6. Y muchas veces se enoja el esposo o la esposa por el resultado de cómo actúa y quiere que el esposo cambie o que la esposa cambie, cuando el que tiene que cambiar es uno. Y si cada quien busca, examina su propia vida y piensa qué son las cosas que hago que puedo ya después de tiempo ya mirar el patrón, cómo hay resultado negativo, hay que cambiar. Si cada vez que paso por una área de una calle se me ponchan las llantas, oye, pues hay que cambiar de rumbo, hay que buscar otra ruta. Porque si sigo yendo por el mismo camino, ¿qué va a pasar? Mismo resultado, llantas ponchadas. Pero como a veces se le hace difícil cambiar, porque ya está impuesto a ser así, pues vale más que se imponga entonces a los mismos resultados. Porque si sigue, no quiere cambiar, porque está impuesto a hacer las cosas así, pues vale más que se imponga, no se queje ya entonces de los resultados negativos. Sino que buscar, procurar, Señor, enséñame qué es lo que tengo que, Señor, cada vez que reacciona así, brinca mi esposa así, Señor, no es mi esposo, soy yo que estoy picando. Viceversa, y buscar a cambiar. Porque la verdad es que ¿cuántos los que tienen ya casados 5 años se dan cuenta, mínimo 5 años o más, se dan cuenta que no puede cambiar a su esposo o a su esposa? No puede, lo puede cambiar a fuerza un ratito, pero después vuelve. Sino que cada quien que tiene que buscar a cambiar, reconocer lo que tiene que cambiar en su propia vida. Y si cada quien se preocupa por lo suyo, oiga, va a haber bendición. Reconocer y pedirle, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a cambiar. Si cada vez que el esposo le dice algo a la esposa brinca, dile a la esposa, Señor, enséñame, Señor, a tener disciplina, Señor, dominio propio sobre mis sentimientos y mis emociones. O de la forma que el esposo se dirige con su esposa. Señor, ayúdame a cambiar este modo, ayúdame a ser diferente, Señor. Cámbiame, Señor. Dice Santiago que si no tiene falta de ¿qué? Sabiduría. ¿Qué dice? Demándalo. No está hablando de un demandar como de sangrón. ¡Te demando! No, la palabra de demandar quiere decir, o sea, de rogar. De rogarle, Señor, me ocupo sabiduría, Señor, soy bien torpe como esposo, Señor, soy bien torpe. La esposa puede decir, soy torpe como esposa, Señor, no sé cómo ser una buena esposa. El esposo, no sé cómo ser buen esposo, Señor, tener paciencia, de ser cariñoso, amoroso, Señor, de cómo escuchar, de oír. Señor, ayúdame, Señor. Les pregunto, ¿creen que pedir eso es de la voluntad de Dios o la voluntad del diablo? Les pregunto, la voluntad de Dios. Dice 1 Juan 5, 14, todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad, Él lo hará. El problema es que muy pocas veces pedimos la voluntad de Dios, pedimos nuestra propia voluntad. Tenemos que aprender a pedir lo que es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Él quiere que no solamente Él te vea a ti y tu esposa como un matrimonio, primero te ve como sus hijos. Y
No solamente se trata de que se estén amando como matrimonio, sino que se estén amando como ¿qué? Como sus hijos. Eso honra a nuestro Dios. Eso honra a nuestro Dios. En esta van a ser las 6 ya pasó el tiempo, rápido el tiempo. Vamos a juntarnos con los jóvenes también, con todo el grupo. Pero voy a invitarlos que se paren en esta tarde. Y voy a pedir que todos los matrimonios pasen aquí adelante. Gracias. Que todos los matrimonios pasen. Cada matrimonio que pase aquí adelante. Cada quien sabe su situación. Quizás uno que otro está en luna de miel, están en las nubes. Unos todavía están en las estrellas y otros son estrellas caídas. Pero en esta tarde, Dios sabe y tú sabes cuál es tu situación. Sabe qué ha sido lo presente, qué es el pasado, pero Él también tiene un plan especial para el futuro. Pero todo tiene que ver cómo tratamos con el pasado y con el presente. El futuro tiene que ver con el pasado y con el presente, cómo tratamos con el pasado y el presente. Y en esta tarde, vamos, abrace a su esposa, agárrele la mano, pero no le va a agarrar de la greña. Y quiero que cada quien cierre sus ojos, y quiero que cada quien recuerda cuando apenas estaba buscando procurar, cuando se vieron por la primera vez. Cada quien cierra sus ojos unos momentos. Cada quien piensa cuando comenzó que hubo un interés en lo que ahora que es su esposo o su esposa. Cada quien cierra sus ojos y piensa en aquellos tiempos de sueños, aquellos tiempos de sueños, de deseos, de estar unidos, de estar juntos, de compartir sus vidas juntos. Pero recuerda aquellos tiempos de visión, de plan, de sueños. Pero qué tan rápido el enemigo puede querer buscar tornar esos sueños en pesadillas y quitar aquellos sentimientos bonitos, especiales, de quitar ese cariño, esa ternura, esa atención. Y poco a poco el diablo que obrando, influenciando la mente y el corazón, enfriando el corazón. Y lo que en un tiempo era aprecio, después se torna en desprecio. Y el Señor quiere obrar para que cada matrimonio pueda recapturar aquellos sentimientos positivos que Él comenzó a obrar en el corazón. ¿Para qué? Para que un día creara una familia por medio de tu matrimonio. ¿Una familia para qué? Para que anunciara sus alabanzas. Pero el enemigo en el proceso del tiempo ha luchado, ha peleado. ¿De cuántos son los que ha apagado su fuego? Que ha quitado esa visión, esos sueños de servir al Señor juntos, de servir con su familia. Y como el enemigo quiere opacar la visión para que no pueda ver eso ya. Pero en este día, mi hermano, mi hermana, en este día, mi hermano, mi hermana, el Señor te quiere recordar. Si has caído de eso, recordar, como dijo el Señor a su iglesia, mira dónde has caído, mira dónde estabas antes, mira cómo estabas, en este caso, mira cómo estabas en tu sentir con tu esposo, con tu esposa. Mira aquel amor, aquel primer amor que tenías como en matrimonio. Aún antes del matrimonio, ese amor, ese cariño. Y puedes mira dónde has caído.
¿Qué es la respuesta del Señor? ¿Qué es la solución? Arrepiéntate. Arrepiéntate. Y regresa a las primeras obras. Regresa a aquellas obras de cariño, de ternura, de compasión, de paciencia. Regresa a aquellas primeras obras. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por nuestra compañera. Te doy gracias por mi esposa, Señor, que está en Salinas. Te doy gracias por mi esposa, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos como matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a cultivar, Padre mío. Ayúdanos a cultivar, Señor Santo. A cultivar, a no darnos por vencido y no dejar, Señor Santo, aquellas primeras obras, Padre mío. Sino que ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor, a honrarte con cultivar en nuestros matrimonios, Señor Santo, donde queremos honrarte, Dios mío. Te pido por cada uno de mis hermanos, como cabezas de hogar, como esposo, como líder. Ayuda a mi hermano, ayúdanos como hombres, Señor, a seguir tu ejemplo, Señor Santo. De la manera que amaste y amas, sigues amando la iglesia. Tu amor no se ha terminado, como en muchos matrimonios. Entre más tiempo pasa, más frío se torna el matrimonio y el amor. No, tu amor, Señor, tu amor no ha parado, Señor Santo, desde que diste tu vida por nosotros. Tu amor no ha parado, Señor Santo. Tú sigues apasionado en tu iglesia, Señor. Así también como esposos, Señor, queremos estar apasionados de ti y también de nuestra mujer, de nuestra esposa, Señor. Te pido en tu nombre, Señor Jesucristo, cada uno de mis hermanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre mío, ayuda a mis hermanos, Señor. Quita cualquier corazón de hielo, quebra cualquier corazón de hielo y poner un corazón de carne, Señor, que siente, Señor. Oh, Dios mío, Dios mío. Si has ofendido a tu esposa, aprende, mi hermano, aprende a humillarte, porque la bendición viene en la humillación. Si has ofendido a tu esposa, aprende a pedir perdón. No seas tan soberbio. Aprende a reconocer, porque hay bendición. Mi hermana también, si ha ofendido a su esposo, aprende a reconocer y a pedir perdón, a buscar perdón y buscar a cambiar aquellas acciones, palabras, actitudes, modos que ofenden. Y todo es posible para aquel que cree en el Señor. No digas no puedo, no, todo, sí es cierto, no, sin Cristo no puedes, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En el nombre del Señor Jesucristo. 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 Señor, con tu ayuda vamos a honrarte, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestro caminar contigo, Señor, como padres, como en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos buscar a honrarte, Señor, a honrar tu nombre por el cual ha sido invocado sobre nosotros. Tu nombre que hemos invocado, Señor, honrar ese nombre maravilloso, tu nombre, Señor.